Echeverría Codesal, soy estudiante de terapia ocupacional de la Universidad Católica de Córdoba y voy a estar moderando esta mesa. Bueno, voy a presentar a la primer disertante que va a presentar. Licenciada en terapia ocupacional, Agustina Dávalos, se va a conectar vía virtual. Hola. Quien actualmente se encuentra viviendo en Barcelona, es fundadora y directora de la Academia de Terapia de Mano eLearning, creadora de la aplicación de ejercicios de terapias de manos, especialista en terapia de la mano y miembro superior, y docente del máster en terapia de mano en la Universidad Padre Oso de Oviedo, España. Bueno, te damos la palabra, Agustina. Muchas gracias. ¿Cómo están? Un gusto poder estar así y las nuevas comunicaciones llegan al Congreso de Terapia Ocupacional. Hola chicas, hola a mis colegas que están ahí, que las conozco por las redes virtuales. Y bueno, vamos a empezar con este momento tan especial. Yo agradezco que me hayan invitado y dar lugar a este espacio a las redes. ¿Sí? Vamos a compartir. Ahí estamos. Bueno, más que nada agradecer este espacio de las nuevas comunicaciones y redes sociales, porque es muy importante que podamos en este mundo que vivimos poder de alguna manera llegar a nuestra gente estén donde estén, ¿no? Entonces, qué importante es las nuevas comunicaciones y poder, esperen un minuto porque no pasa, ahí está. Bueno, las nuevas comunicaciones son tan importantes hoy en día que es muy importante también para nosotros como profesionales entender el funcionamiento. Y es todo un desafío poder avanzar en las redes sociales y en las comunicaciones. Las nuevas comunicaciones y redes sociales tenemos que entender que nos permiten mejorar la comunicación, la investigación, las prácticas clínicas, tener lazos con profesionales y pacientes de todo el mundo. Y tenemos que también saber que la tecnología nos brinda muchísimas estrategias y beneficios, el acceso a la información, a recursos de manera rápida y sencilla. Las aplicaciones móviles y software facilitan y acercan el conocimiento y potencian al profesional. También nos mejoran los resultados de nuestros pacientes y acortan los tiempos de la recuperación, bajando costos sanitarios. Hoy en día está siendo evaluado el costo sanitario a través de las tecnologías. Así que miren qué importante es lo que estamos teniendo. Y a partir del 2019, cuando nos agarró en plena crisis la pandemia, la telerehabilitación tomó muchísima fuerza y la rehabilitación a distancia comenzó a llegar para lo que eran zonas más vulnerables y zonas lejanas y gente que estaba en zona de riesgo y que no podían seguir con sus rehabilitaciones y distintos tratamientos que estaban teniendo. Acercó a los especialistas, permitió un seguimiento y un monitoreo de nuestros pacientes a distancia, programó ejercicios y rutinas con mucha más flexibilidad y hoy en día la telerehabilitación está orientada y apunta al ahorro del tiempo y a la privacidad y comodidad de nuestros pacientes. Esto a mí me llevó a plantear un montón de ideas y creatividad para poder vencer esa barrera que nos alejaba de nuestros pacientes. Así que creé la aplicación móvil y ¿qué beneficios tienen las aplicaciones y los software? Nos facilitan las evaluaciones, las intervenciones, el seguimiento de nuestros pacientes y flexibilizan los tratamientos. Entonces, tenemos que entender que hay un montón de contenido y dónde nosotros nos vamos a potenciar, pero saber que las redes sociales en los profesionales impacta en la visualización y en el crecimiento profesional de esa persona que está usando la red social como recurso laboral, ¿no? Nos permite mostrar experiencias, buscar nuevas oportunidades laborales, establecer nuevos contactos, nuevos lazos y hasta formar, como en mi caso, una marca personal. Miren qué importante, a partir de mi marca personal pude crear la Academia de Mano, que llega a más de 20, 30 países con capacitaciones y formaciones en mi especialidad, dentro de la especialidad de mano, ¿no? Pero bueno, ¿qué necesité para crear esto que yo venía trabajando en las nuevas comunicaciones y en las redes sociales? La intervención, la idea, bajar la idea, el producto y una inversión inicial. A partir de ahí
necesitas un trabajo multidisciplinario con programadores, productores, editores, redactores, diseñadores. Todos ellos van a trabajar en común acuerdo con vos y van a potenciar esa marca personal. Yo, por lo tanto, tuve que capacitarme y tener conocimiento en estas disciplinas para poder manejarme y poder tener el mismo vocabulario y plasmar de alguna manera mi contenido sanitario a unas plataformas. Por supuesto, tenés que tener pagos de plataformas, membresías, distintas páginas que te permitan comercializar y que te permitan dar seguridad a tu cliente, a tu paciente, para cuidar esa información y esos datos que él está colocando en tus plataformas. Las redes sociales crean un espacio comunitario, un espacio donde la gente va a intercambiar conocimientos y va a empezar a dialogar de algunas maneras que no son atípicas, sino que son justamente a través de redes sociales. Esto lo que hace es mejorar la comunicación con profesionales y con nuestros pacientes que están en tratamiento. Permite fortalecer las prácticas clínicas y mejorar los bienestares de nuestros pacientes, o sea, la calidad de vida de nuestros pacientes puede mejorar a través de las redes sociales. Pero esto es importante que sepan que las redes sociales no funcionan todas igual, todas no tienen un mismo funcionamiento, tienen distintas formas de desempeño a la hora de publicar y manejarnos dentro de la comunicación. Hasta las palabras en que nosotros nos movemos dentro de cada red social pueden cambiar. Entonces, tu éxito va a depender del éxito que vos tengas como contenido y lo que vos publiques. Por eso es tan importante que veas muy bien qué es lo que estás manejando y en qué red social estás. Te voy a dar 7 tips para crear un plan de contenido dentro de la red social Instagram para que vos puedas de alguna manera, si lo estás haciendo, lo estás pensando o no puedes avanzar, que puedas encontrar alguna estrategia con algunos tips especiales. Uno es conocer tu público, la edad, el interés, la cultura, el país, quién me está siguiendo, cómo me están siguiendo, por qué me siguen. Entonces empezar a conocer ese público y qué quiere ese público, ¿no? Establecer un contenido para que vos después lo puedas plasmar y puedas de alguna manera transmitir correctamente tu contenido. Por supuesto vas a tener que analizar a tu competencia y analizar a tus colegas que van en crecimiento y que tal vez sean mentores o que sean gente que te inspira, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? No tomar diseños ni ideas de ellos porque no tiene ninguna necesidad que copies, sino que vas a tener que hacer una red social con una personalidad propia. Y esto es muy importante para crecer dentro de Instagram, por lo menos TikTok, tener tu personalidad y poder transmitir esa personalidad a tu contenido. La recopilación de contenido es muy importante. ¿Qué contenido tengo y cómo lo voy a administrar? ¿Cómo lo voy a plasmar? ¿No? Para elaborar un plan de trabajo. Muchas veces al comienzo uno puede necesitar un calendario para que esa red social no te invada en tu vida personal o en tu laboral, digamos, de todos los días. Entonces, que puedas administrar tu tiempo dentro de esa red social. El calendario te lo permite y puede hacer que vos tengas un mejor desempeño y no te estreses y no fracases en el camino. Evaluar el contenido es muy importante también porque necesitas saber un feedback, qué estás dando a cambio de esas likes, ¿no? Esas cosas que llegás al público, pero ¿qué pasó con eso? ¿Gustó, no gustó, lo guardaron, lo enviaron? ¿Qué pasó? Hola, Agus, te perdimos. Técnicos, ¿está conectada? ¿Nos escuchás? Estamos teniendo problemas con el internet. ¿Sigo? ¿Estoy bien? Ahora sí. Continúa. Vuelvo en los tips, ¿me escucharon? Sí, los tips ya los escuchamos. Perfecto. Bueno, tienen que entonces hacer un análisis de los contenidos y usar las herramientas que hay para poder dar esa personalidad a tu contenido. Las herramientas que puedes encontrar de diseño son las más estándar, las que yo uso son prácticas rápidas y por supuesto uso otras pero son más complejas o tienen un pago. Las que puedes usar son Canva, Mojo, un celular bueno, que muchas veces con los Reels, ya con un celular bueno ya te lo puedes usar,
TikTok, que lo uso hace poquito, y eMovie, que me permite editar videos, y Flippy, que me permite bajar fotos cuando utilizo alguna foto en particular o algo que yo quiero transmitir fuera de mi contenido personal. En cuanto a las herramientas de contenido, de qué voy a hacer con mi análisis del producto o mi análisis sobre mi red social, las que uso o las que pueden implementar es Metricol. Metricol lo que hace es medir qué rendimiento tienen tus aplicaciones, lo que vos publicás, el reel, la historia, cómo llega a tu cliente, lo vieron, cómo lo vieron, te hace una estadística y eso te permite ver cómo vas creciendo en las redes sociales y si tenés que cambiar el contenido, ¿no? Porque esto nos permite un análisis y una evaluación de cómo vas. Es como cuando uno hace evaluaciones profesionales en tu profesión. También evalúas cómo estoy haciendo mis protocolos. Esto sería de la misma manera una evaluación de contenido, si estoy bien en lo que yo quiero transmitir. Pueden usar Pinterest como algo, si no tenés la creatividad para poder transmitir ese contenido, que lo puedas aplicar. Also Ask te da respuestas de soluciones. O sea, vos tenés alguna duda en cuanto a la red social o alguna implementación, la podés preguntar en Also Ask y él te va a ayudar. Por supuesto que está viniendo la inteligencia artificial con mucha fuerza, pero bueno, la inteligencia artificial hay que tener cuidado porque la información no sabemos si es basada en la evidencia, entonces según tu campo tenés que hacer un análisis previo de lo que vas a publicar, ¿no? Entonces las redes sociales y los diferentes canales de comunicación nos permiten educar, prevenir, empoderarnos y visualizar tu contenido o tu profesión, ¿sí? Agustina, Todo perdón, esto te recuerdo, te unido, quedan 2 minutos para sí, ir todo eso tiene redondeando. que estar. Sí, estoy redondeando. Todo eso tiene que estar unido en las bases científicas. Es muy importante que eso lo tengan. Y para cerrar, te voy a dejar mis estrategias, ¿sí?, de Instagram, que fueron la transparencia, encantar a mi público, interactuar con él, compartir mi contenido y ayudar a través de tips y estrategias. Y esto me permitió visualización al mundo y al exterior y ser invitada internacional en 9 países. Bueno, como mensaje les dejo que sigamos explorando estas oportunidades, que trabajemos juntos sobre esto para aprovechar al máximo lo que la tecnología tiene para ofrecer en el ámbito de salud y de bienestar. Así que muchas gracias por este tiempo y espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Manuela Juana, licenciada en Terapia Ocupacional de la Universidad de San Martín. Se dedica a la atención pediátrica de infancias con y sin discapacidad. Tiene su consultorio propio y cuenta con un equipo interdisciplinario. Está formada en integración sensorial y neurodesarrollo. Realizó un posgrado en intervención temprana y está formándose en medicina integrativa. Es coautora del libro Prácticas Bambú. Bueno, mientras tanto les recuerdo que al finalizar vamos a estar repartiendo unos papeles para que puedan escribir sus preguntas y consultas y si tenemos tiempo vamos a abrir micrófono. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Bueno, qué tema polémico. Creo que vivimos en una era de la mente, ¿no?
pero que también estamos como frente a un nuevo paradigma que nos propone poner en valor otro tipo de conocimiento, que tal vez no es tan medible, otras formas de hacer ciencia y empezar a vivir un poco en la era de la conciencia. Cuando María Laura me convocó para dar esta disertación, empecé a pensar, bueno, en qué eran las redes sociales para mí, ¿no? Cómo las usaba y qué redes sociales usaba. Y me remonté a los inicios de la red social que más uso, que es el Instagram, y entonces me di cuenta de que lo que había tenido que empezar a hacer era, primero, cuestionarme. Claramente no soy la misma Manu que escribe hoy que la Manu que empezó, porque fui aprendiendo a partir de las críticas constructivas. Pude también cuestionar la práctica de colegas y sobre todo creo que lo que pude hacer es un poco alzar la voz. Creo que en algunas circunstancias, cuando nos quedamos callados y calladas, somos cómplices de ciertas realidades y creo que las redes sociales son una buena forma de alzar la voz. Por eso, en mi Instagram personal, que es Sombreros y Boas, lo que empecé a hacer fue mirar con ojos de terapia ocupacional, ¿no? Es decir, compartir mi práctica profesional y mi práctica individual a partir de los ojos de la terapia ocupacional, porque creo que cuando uno verdaderamente la tiene metida adentro, empieza a mirar el mundo con esos ojos. Y creo que Instagram y tantas otras redes sociales en algún punto hablan de la diversidad, ¿no? Por la que tanto estamos pujando, la accesibilidad, la convivencia, la diversidad. Bueno, Instagram también en algún punto es un reflejo de eso. Pero quiero remontarme un poco al principio de esta historia, cómo fue que nace Sombreros y Boas. Yo estudiaba en la facultad, hacía mis prácticas, atendía a niños y a niñas en domicilio y visitaba mucho una juguetería, que era Juguetes Universales, y compraba productos terapéuticos. Y entonces la dueña me dice, Manu, ¿qué te parece si vos empezás a usar estos productos y nos contás cómo los usás y para qué sirven? Entonces ahí empezó esta cadena como de relatos de cómo yo usaba esos productos. Acá estamos con Martu, una niña con la que yo trabajaba en la juguetería, hasta que me di cuenta de que no quería que se confundiera tanto mi perfil personal con mi perfil laboral. Entonces surgió la idea de crear Sombreros y Boas. No quería que tuviera un nombre, mi nombre Manuela Juana, así que a Toby, mi marido, se le ocurrió, hablando un poco de El Principito, que es un libro que a mí me encanta y es de público conocimiento la enseñanza que tiene, entonces quise como comparar un poco la práctica profesional de terapia ocupacional con esta imagen de qué vemos cuando estamos mirando. ¿Estamos mirando una boa que se comió un elefante o estamos mirando un sombrero? Después apareció la idea del logo. Bueno, ¿cómo crear un logo? No sabía, cómo contratar, porque esto fue hace varios años. Entonces, una amiga me hizo un logo, que es el que sigue existiendo hoy en día. Empezó a aparecer una idea de qué era lo que iba a publicar. ¿Qué quería publicar? Mi práctica profesional, mis pensamientos, mis aportes. Empecé a creer en la importancia de contar mis relatos, mis propias vivencias de la terapia ocupacional, y empezaron a aparecer los puentes, no solamente con colegas, sino también con otros y otras profesionales y sobre todo con familias de personas con discapacidad. La gran pregunta, lo que Agus estaba hablando, es cómo se crece en redes sociales. Mi respuesta es verdaderamente que no tengo idea, pero porque nunca, destiné tiempo ni plata, como tal vez sí lo hizo Agus, a crecer en redes sociales, sino que creo que lo que uno tiene que hacer en algún punto es poder inspirarse en otras personas, ¿no? A mí lo que me sucedió es que un productor de videos hizo un video contando mi historia personal con mi familia, con mis 2 hermanos, y a partir de eso se empezó a dar a conocer mi perfil. Pero no quiero solamente hablar de Instagram, sino también pensar que las redes sociales nos ayudaron en momentos, de plena pandemia, a no abandonar a esas familias con las que estábamos trabajando. Y el Zoom, entre otras, fue una gran forma de meternos adentro de las casas. Y algo que sucedió también muy lindo para mí fue que nos empezamos a encontrar con estudiantes que estaban totalmente desahuciadas porque, no sabían cómo seguir en plena pandemia. Nos empezamos a reunir, a hacer ateneos gratuitos donde participaron un montón de personas con un recorrido inmenso en la profesión en forma gratuita. Y eso fue un grupo que semana a semana recibía formación y terminamos siendo más de 100 personas que gracias a la generosidad de un montón de otras personas pudo seguir compartiendo el conocimiento. Y ahí vino como otra parte de Sombreros y Boas, ¿no? La parte más de las formaciones, donde hubo una persona que me dijo, Manu, ¿no querés empezar a compartir tu contenido en forma más técnica, por decirlo de alguna manera? Empezaron a aparecer algunas acciones con marcas o con emprendimientos que tenían ganas de mostrar y potenciar sus productos.
pude empezar a mostrar mi espacio, mi consultorio propio, y sobre todo, esta nueva parte de Sombreros y Boas me abrió puertas, por ejemplo, para ser una de las coautoras del libro Prácticas Bambú, que fue una experiencia de escritura colectiva que valora los procesos y la diversidad, que es algo en lo que fundamentalmente creo. Este en realidad es un recorte de algo que escribió una seguidora, que solamente lo pongo porque ayer mientras hablaba con una amiga me dijo, Manu, lo que pasa es que Instagram hoy también es un semillero. Y creo que si en algún lugar las redes sociales despiertan las ganas de estudiarla, las ganas de no abandonarla, las ganas de cuestionarse de las prácticas, bueno, en algún punto creo que Instagram entonces o las redes sociales están teniendo algo de sentido. Otras redes sociales que empecé a usar fueron Linktree, donde, bueno, que en mi perfil está y pueden entrar y ver las distintas ofertas que hay. Los podcasts que vinieron a partir de vivos que hice en la pandemia con familias o personas con discapacidad y fue algo que me sumó inmensamente a mi práctica profesional. Y lo que ven ahí es una captura de pantalla del grupo de Telegram donde compartimos búsquedas laborales justamente para que la terapia ocupacional siga viva y sea como colaborativa, ¿no? Y creo que una gran marca registrada, entre comillas, de Sombreros y Boas es este famoso Nadie Afuera. Empecé a intentar, a partir de mi Instagram, tratar de despertar conciencias, ¿no? Y que no solamente las personas que nos dedicamos a trabajar con diversidad o con discapacidad pudiéramos estar atentos a las barreras que hoy existen, sino que todo el mundo pudiera encontrar en una Barbie que usa un implante o una crema Natura que está escrito en braille o una función distendida o lo que fuera, que pudieran encontrar que nadie se quede afuera. Por supuesto que los desafíos existen en redes sociales. El primer y gran desafío creo que tiene que ver con la exposición. Exponerse implica un riesgo enorme. Por supuesto que recibí miles de críticas en un montón de momentos. Por supuesto que esas críticas fueron destructivas y por supuesto que muchas veces fueron con mucho juicio y con mucha violencia hechas desde el anonimato, ¿no? Desde un sillón de otra persona ahí sentada. Y escuché muchas veces una frase con la que coincido, que es que en nombre de dar a conocer a la terapia ocupacional se cometen aberraciones o cualquiera comparte el conocimiento, ¿no? Si bien creo que eso es real, creo que también para sobrevivir en redes sociales tenemos que intentar empezar a trabajar por la empatía y por ser más amables con la práctica ajena. ¿De dónde viene la empatía? De la compasión, del amor propio, y de dónde viene la compasión del autocuidado, ¿no? Del que Guadias Sandivaras habla tanto. Hay algo que en literatura se llama el pacto con el lector, ¿no? Si uno lee Harry Potter, no le va a cuestionar a J.K. Rowling si la magia existe, o sí lo va a cuestionar. Entonces creo que en redes sociales también existe algo que se llama el pacto con el seguidor o con la seguidora. Es decir, desde la profunda conciencia y responsabilidad, uno tiene que poder compartir aquel conocimiento que cree valioso y verdadero, pero como comunicadoras o comunicadores no nos podemos hacer cargo de lo que la otra persona interpreta del mensaje que nosotros estamos dando. Y creo que ese es el gran punto que se le critica a quienes comunicamos en redes sociales. Ayer hablaba con Luni, una amiga, sobre si me decía, ella me preguntaba, ¿es posible regular el contenido para que nadie escriba cualquier cosa? Yo creo que en una utopía es posible, pero en la realidad no, porque si hablamos de libertad de expresión es muy difícil regular esto porque además aquel ente regulador va a estar atravesado por la subjetividad de lo que considera. Por supuesto que también existen las fortalezas, y en esto es en lo que me quiero parar, ¿no? Que expanden la profesión, de eso estoy segura. Hace muchos años, quizás quienes tienen recorridos más vastos que los míos pueden decir que hace muchos años no sabían bien qué era la terapia ocupacional y hoy en día quizás, gracias a las redes sociales, sabemos qué es la terapia ocupacional. Nos conectan con otras partes del mundo. He tenido la suerte de poder tomar un montón de cursos con personas que en otro momento no hubiera podido tomar porque no hubiera podido viajar o esas personas no hubieran podido venir a Argentina. Y creo que nos dan una identidad ocupacional. Y acá es cuando quiero entrelazar a la terapia ocupacional y a las redes sociales, ¿no? El feed, la forma en la que compartimos las historias, la tipografía que usamos, todo eso habla de nuestra identidad ocupacional. Por supuesto que las redes sociales las podemos entender desde 3 lugares, como una actividad instrumental de la vida diaria, como un trabajo que puede ser remunerado o no, y como forma de participación social. Por eso creo que es fundamental hablar en este congreso de redes sociales. Ahora, por último, y para empezar a cerrar, quiero pensar y deslizar sobre la mesa, bueno, ¿qué es la información? ¿Cuál es la información que compartimos? ¿Cuál es ese contenido que compartimos? ¿Qué tipo de ciencia estamos compartiendo? Podemos pensar en tratamientos o en prácticas que estén basados en evidencia,
que así todo estamos todo el tiempo actualizando, o tratamientos y prácticas basadas en otro tipo de ciencia, en una ciencia que no es medible, como me pasa a mí. ¿Cómo hago para medir la sensación que me genera el mensaje que me manda la mamá de una niña cuando por primera vez durmió sola, cuando ese era un objetivo terapéutico que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, creo profundamente que tenemos que pelear por una terapia ocupacional que esté viva, que sea dinámica, que se construya con amabilidad y con menos juicio, que sea más colaborativa, que sea más colectiva. Y por supuesto, y con esto termino, creo que lo que intento mostrar en mis redes y lo que intenté traer hoy acá es que lo lindo de la terapia ocupacional es que se practica en la vida misma. Gracias. Bueno, y ahora les presento a la licenciada Carolina Marzullo, docente especializada en educación inicial y terapista ocupacional, egresada de la Universidad de Buenos Aires, se especializa en pediatría y está certificada en integración sensorial y método Olsen, escritura sin lágrimas. Acompaña a niños con desafíos en su desarrollo en su consultorio en Bariloche. Realiza actividades en el área de docencia, brindando cursos, talleres y supervisiones a profesionales y docentes de manera presencial y online hace más de 15 años. Te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Buenas tardes. Y hoy nos convoca un tema un poquito controversial, que es ¿qué hacemos cuando comunicamos en las redes sociales? ¿Cómo comunicamos? Y en particular, ¿cómo podemos vincular a la terapia ocupacional con las redes sociales? Para empezar con este tema, a mí me gustaría hablar de aquellas características que creo y que aprendí a lo largo de los años que nos diferencian profesionalmente como terapeutas ocupacionales. Aquellas características que hacen que nuestro ser profesional sea distinto al de otros colegas que trabajen en otras áreas. ¿Cuáles son estas características? Que somos profesionales flexibles, lúdicos, que tenemos vocación de servicio, que somos sumamente creativos, que estamos en formación constante, que somos muy profesionales y que nos adaptamos permanentemente a distintos contextos, realidades, incluso a las características particulares de cada uno de nuestros pacientes. Más allá de nuestras características y hablando un poquito de cómo me acerqué a las redes sociales, vamos a contar que hace 3 años y medio, casi sin esperarnos, surgió la pandemia y con esto se interrumpió radicalmente todo nuestro desempeño, por lo menos a nivel profesional. Entonces, cuando surgió toda esta interrupción que trajo la pandemia, empezamos a tener que resolver un montón de cuestiones. ¿Qué hacíamos con todas estas acciones que tienen que ver con nuestro quehacer profesional y que no podíamos desarrollar debido a la interrupción que propuso la pandemia? Esta necesidad permanente que como profesional siento de sostener, de escuchar, de orientar, de resistir, apoyar, compartir y comunicar no solamente con los niños con los que trabajo, sino también con los contextos que estos niños habitan, con su familia, con su escuela y con los distintos ámbitos por los que estos niños transitan. Y así fue cuando empecé a pensar de qué manera podía yo volcar toda esa necesidad y poder canalizar de alguna manera todas esas ganas que tenía de acompañar, de orientar y de sostener a través de la virtualidad y sin tener ningún conocimiento de redes sociales, porque yo soy una persona de otra generación y tampoco utilizaba a nivel personal las redes sociales, decidí empezar a vincularme y empezar a conectarme
a través de Instagram. Y así surgió mi cuenta que se llama Mis Chiquitos Sensoriales, porque justamente trabajo sobre estas cuestiones. Trabajo con niños cuyos desafíos muchas veces tienen que ver con dificultades de procesamiento sensorial y por eso el nombre de esta cuenta. Cuando empecé a desarrollar acciones a través de esta cuenta, básicamente lo que me ocurrió de una manera muy natural es que empecé a replicar lo que yo hacía en mi campo profesional y mis características profesionales. Las elecciones que yo hacía en el 1 a 1 en el consultorio empezaron a ocurrir también en mis redes sociales. Empecé a intentar hacer algo de docencia, siempre utilizando información basada en la evidencia. Algo muy importante para mí cuando hablo en redes es que la comunicación sea amena, que se pueda entender de lo que hablamos, que esta comunicación, esta información que queremos compartir pueda llegar al oyente que está del otro lado. Hacerlo con responsabilidad, tratar de compartir la experiencia de 20 años como terapista ocupacional y poder crear lazos y armar una red. Pero bueno, todo esto que me permitió canalizar esta gran necesidad y esta gran vocación no vino gratis. Siempre nos pasan cosas, siempre que tomamos algunas decisiones y empezamos algún camino nuevo, también nos encontramos con cosas que son difíciles de resolver. Una de las primeras cosas con las que yo me encontré y que me planteé seriamente fue qué pasaba con esa información que compartía, porque yo podía pensar muy bien qué es lo que quería transmitir, podía asegurarme que esa información fuera fidedigna, que fuera información seria y basada en la evidencia, como decíamos hace un rato, pero también me di cuenta que al compartirla a través de una red social, perdía totalmente el control de lo que la persona que escuchaba iba a hacer con esa información. Otra cosa con la que me encontré y que tuve que pensar muy bien es que muchas veces tener un conocimiento o saber acerca de algo no implicaba saber comunicarlo. Y entonces tuve que aprender a comunicar lo que quería informar para que esta información llegara realmente de la mejor manera a quien la estaba escuchando. Y algo con lo que yo comulgo firmemente es que no necesariamente para transmitir información seria y fidedigna uno lo tiene que hacer de manera seria. Yo creo que uno tiene que llevar de alguna manera su forma de ser auténtica y comunicar desde ese lugar, nunca arriesgando la veracidad o la seriedad de lo que uno comunica, pero sí sosteniendo desde qué lugar uno se siente más cómodo al hacerlo. El mundo de las redes sociales. Todo lo que yo tuve que aprender a hacer muy intuitivamente, desde el lugar y con el tiempo que podía, para que las redes sociales que yo manejaba pudieran llegar a la mayor cantidad de gente y de la mejor manera. Otra cuestión, como recién comentó Manu, que me planteé, fue ¿qué implicaba exponerse en redes sociales? Y la verdad es que muchas veces es difícil animarse a cruzar esa línea y a mostrar lo que uno hace, a mostrar el espacio donde uno trabaja, a mostrar los materiales que uno tiene y a recibir lo que cada uno sienta y piense al respecto. Hay que estar plantado de una manera muy especial para poder recibir toda esa información que los seguidores nos quieren dar. Pero también estar en redes sociales a mí me permitió, desde un lugar muy remoto de nuestro país, que es la Patagonia, poder comunicarme
con no solamente todo el país, sino con otros países. Y esa era una asignatura pendiente que yo tenía. Yo vivo en Bariloche hace 20 años, me fui recién recibida y siempre sentía que me faltaban lazos, que me faltaban conexiones, que tenía ganas de compartir, de vincularme, de trabajar con otras personas, pero no entendía cómo hacerlo. Y un poco de casualidad, al empezar a transitar las redes sociales, logré encontrar un montón de colegas que también tenían ganas de trabajar juntos y así empezamos a crear un montón de cursos, trabajos, investigaciones para poder trabajar en conjunto. Bueno, y aquí me tienen, esta soy yo, donde en redes, además de comunicar un montón de información y tratar de brindar información seria, también me divierto, porque así soy en la vida misma y porque todo esto que ven puesto sobre mí lo tengo en el consultorio y lo uso para trabajar con mis niños, ¿sí? Entonces, esta soy yo y en algún punto me planteé que si yo soy así en la vida, también tengo que ser así en las redes, porque para mí la autenticidad y la transparencia son muy importantes. Y además aprendí, tal vez porque ya estoy un poco más vieja, que no pierdo seriedad profesional por hacer algunas cosas con las que me divierto y aparte que las uso para hablar de cosas que realmente siento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, poder hablar desde un lugar auténtico y transparente que nos identifique. Como decía Chaplin, es muy importante nunca ir en contra de nuestras propias verdades. En definitiva, yo creo que la mejor manera de habitar las redes sociales es entendiendo en qué brilla uno, de qué manera uno es más auténtico y saliendo a las redes de esa manera. Por último, hay una palabra que yo creo que como profesionales nos identifica y es el respeto por la diversidad. Creo que si algo tenemos todos en común es que elegimos trabajar con personas que muchas veces son diversas y respetamos y luchamos por ello. Entonces creo que si lo podemos hacer con nuestros pacientes, también sería muy importante que pensemos que como profesionales podemos ser diferentes, podemos pensar distintos, podemos tener estilos diversos y sin embargo no hay un paradigma que sea el correcto y quienes no están dentro de ese paradigma están manejándose de una manera incorrecta. Creo que es muy importante que podamos tener esta flexibilidad que nos caracteriza también en relación a nuestros colegas. Y bueno, después de dar durante más de 10 años talleres de manera presencial, cuando llegó la pandemia y abrí mi página, empecé a plantearme si había alguna posibilidad de que esto se replicara de manera virtual y así me animé a dar mis primeros talleres online con muchas dudas, con muchos miedos, porque no sabía muy bien si yo iba a poder conectar con quienes estuvieran en mis talleres, que era lo que a mí más me importaba, poder conectar para poder transmitir todo aquello que yo quería compartir en cada taller. Y por suerte sí, pudimos hacerlo y funcionó. A veces sigo extrañando la presencialidad, pero de cualquier manera me parece que la virtualidad nos permite llegar a muchos lugares que si no, no podríamos. Y creo que de esto se trata nuestra presencia como terapistas ocupacionales en redes, de difundir, de hacernos conocer, de mostrar en qué áreas nos desempeñamos y a qué tipo de pacientes podemos ayudar para que todos nos conozcan, porque es una profesión que no es tan conocida dentro del área de la rehabilitación. Yo muchas veces hablo con profesionales del interior del país y no entienden todavía muy bien cuál es nuestro trabajo o en qué podemos ayudar dentro de un equipo. Entonces es muy importante poder difundir y para esto las redes sociales realmente son una herramienta muy poderosa. Nuestro ADN de TO, aquellas cosas que nos caracterizan y nos diferencian, son las que se abren hacia el mundo cuando difundimos,
¿sí? Y lo vamos a hacer de una manera con mucho orgullo. Bueno, y así vamos terminando esta presentación. Seguramente este es un punto de partida para poder difundir nuestro trabajo y lo que sabemos hacer. Espero que todo lo que compartimos les haya servido y que se animen los que tienen ganas a difundir, a armarse su página, porque realmente va a sumar mucho a todos los que están del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres por las presentaciones, por compartir sus experiencias. ¿Hay alguna duda, algún aporte? ¿No? Hola, buenas tardes. Gustavo Reynoso. Un comentario cortito y dos preguntas. Las quiero felicitar primero porque me parece que presentar algo tan diferente me parece que es súper importante que lo escuchemos. Yo vivo en los Estados Unidos. Instagram comenzó en octubre del 2010. Hubo una conferencia hace 4 años y tuve la posibilidad de hablar con Mike Krieger, que es el dueño de Instagram. Cuando algo funciona bien, se trata de hacer investigación para ver cómo puede funcionar mejor. Y una de las preguntas fue, Mike, ¿cuáles son las cosas que no funcionan en Instagram? Me dijo, Gustavo, eso lo tenemos súper claro. Son 8. Produce depresión, produce adicciones, produce ansiedad, produce creer en cosas ficticias, constantemente compararnos con otras personas, ciberbullying, imagen negativa corporal y atentados a la democracia. Yo no creo que esté equivocado en decir que en Estados Unidos estamos más avanzados en el uso de Instagram porque lo venimos haciendo hace más tiempo. Yo creo que tenemos que hacer algo en terapia ocupacional con las redes sociales. Y la pregunta mía son 2. ¿Cómo van a asegurar la calidad de la información que ustedes presentan? Número 1. ¿Y cómo hacemos para que la calidad de información que ustedes presentan lleve a un proceso formal a una persona de pasar por un terapeuta ocupacional registrado en el Ministerio de Salud, evaluación, intervención, que es lo que nosotros conocemos por 100 y algo de años? Muchas gracias. Hola, Gustavo. Bueno, gracias por tu pregunta. La verdad es que es una pregunta muy difícil de responder la que vos nos hacés, porque es un poco lo que tratábamos de comunicar. Es muy difícil tener control sobre la información que uno difunde y saber qué es lo que la persona que recibe esa información va a hacer con ello. Y yo me lo planteé muchas veces. O sea, no te puedo dar una respuesta, pero te puedo compartir lo que yo pienso al respecto. Pienso que muchas veces cuando uno hace un libro, también ocurre lo mismo. Uno brinda un montón de información o comparte lo que quiere en ese libro y no sabe lo que la persona lectora va a hacer con ello, ¿sí? Eso por un lado. Con respecto a cómo hacer para que las personas puedan ir a un proceso esperable dentro de lo que es el tratamiento y la evaluación de terapia ocupacional, ahí te puedo hablar de mi experiencia. Y lo que yo te puedo decir es que después de haber difundido un montón de información por Instagram, la mayoría de las preguntas o consultas que recibo tienen que ver con esto. ¿A quién me podés recomendar por tal cosa? ¿Te parece que es importante hacer una consulta? ¿Cómo puedo hacer para obtener una evaluación? ¿Sí? Entonces, no te puedo hablar desde la teoría, pero sí desde mi experiencia, donde lo que yo pude aprender después de estar 3 años en redes es que cuando uno empieza a difundir en qué áreas puede ayudar, sobre qué aspectos trabajamos, de qué manera intervenimos, mucha gente que no conocía acerca de esto entiende que un terapeuta lo puede ayudar y por lo menos las consultas que yo recibo tienen que ver con esto. ¿Dónde puedo ir para que alguien me ayude a resolver este problema que tiene mi hijo? ¿Sí? Así que desde ese lugar es donde te puedo contestar porque es lo que yo recibo en mi Instagram. Gracias, Gustavo, por tu pregunta. Por otro lado, creo que tenemos que apostar y trabajar en la responsabilidad ética
de quienes son comunicadores, ¿no? Tenés razón en que no podemos soltar simplemente las palabras al viento y pretender que la otra persona lo interprete de la forma en que nosotros lo estábamos diciendo. Pero creo que en ese punto es muy importante quienes estamos de este lado replantearnos qué compartimos, porque vos hablaste de cosas medibles, ¿no? Yo creo que hay lugares a los que la ciencia no llega, profundamente creo eso. Y al menos es lo que trato de compartir en mis redes sociales. No creo en los tips mágicos, no creo en las estrategias, no creo en el chaleco de peso porque sí, ni en el túnel porque sí. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y decir esto deberían consultarlo con, pero es un límite muy fino el poder decir así trabajamos desde TO y si tu hijo, tu hija o quien sea presenta alguna dificultad, debes ir a consultar, ¿no? Creo que eso es nuestra responsabilidad, pero también creo profundamente que no podemos cargar con la interpretación que hace el otro por sobre esas cosas, sin descuidar y sin dejar de trabajar en los parámetros éticos que hacen a nuestra profesión, pero también respetando en algún punto la individualidad y la libertad de lo que uno de corazón quiere compartir, porque vuelvo a lo mismo, hay algunas cuestiones que no son medibles. Esto que yo te digo, la sensación que tengo de compartir lo que me pasa cuando entro a una casa, ¿cómo lo mido a eso? ¿Cómo mido la emoción que a mí verdaderamente me genera ver que por primera vez un niño al que estoy acompañando da sus primeros pasos? Al menos yo eso es lo que quiero compartir y quiero mostrar y que un montón de personas puedan ver que como terapistas ocupacionales también tenemos esa parte. Eso es un poco lo que pienso. Bueno, yo puedo aportar algo a la pregunta que hicieron, que es una pregunta súper interesante. Primero que todas nosotras tenemos experiencia en nuestros campos y no estamos difundiendo cosas que no tenemos experiencia. Primera medida. Y segundo, en lo que es la rehabilitación, en la telerehabilitación, está el seguimiento de pacientes de forma virtual por aplicaciones y tenemos, en mi caso, que soy especialista en mano y miembro superior, seguimiento de evaluaciones a través de distintos formularios, Google, lo que quieras, informalidad, la tecnología que uses. Pero sí tenemos un seguimiento de los pacientes postquirúrgicos a nivel de evaluaciones estandarizadas. Y después se les brinda información a los pacientes correcta y estudiada y a través de lo que es una investigación científica. Segundo, trabajamos en equipo quirúrgico, con los equipos derivadores, los cirujanos de la mano. O sea, yo trabajo 100% online con los doctores Zancoli y ellos mismos son los que pasan y armamos juntos un protocolo virtual, ¿sí? Entonces están seguidos por el equipo quirúrgico y por mí en forma de telerehabilitación, con evaluaciones que se hacen estandarizadas y nos permiten ver cómo va ese paciente semana a semana, ¿eh? Y tienen el control quirúrgico, o sea, eso te permite ver si hay riesgos o no. La telecomunicación te acerca muchísimo a pacientes que están en zonas muy vulnerables. Yo trabajo en el Hospital Gutiérrez de niños en forma online para dar servicio a estos niños que no pueden ser trasladados a los focos de rehabilitación, a los lugares de rehabilitación, que tienen cirugías graves, amputados, tendones. Entonces, creo que si hay un equipo multidisciplinario, podemos trabajar en equipo y seriamente cuidando a nuestros pacientes, con calidad y responsabilidad, ¿sí? No sé si quedó alguna pregunta sin responder, pero creo que contestamos, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta más? Muchas gracias por los aportes. ¿No hay más preguntas? ¿Podemos hacer algún aporte? Ay, hola, ¿cómo les va? Bueno, felicitaciones por esta innovación. Casi todos los que estamos acá somos usuarios y las conocemos y las compartimos en las redes. Lo que yo quería compartir con ustedes son 3 cosas puntuales que me pasaron en los últimos 6-7 meses respecto de las redes. La primera es una madre que llega al consultorio diciéndome por qué a mi niño no le pusiste un chaleco de peso, porque había una terapista ocupacional que decía que los niños con autismo tienen que usar un chaleco de peso. La segunda fue una larga discusión con un equipo de orientación escolar que decía que el niño necesitaba un adaptador de lápiz, cuando todas las investigaciones actuales sobre adaptador de lápiz muestran que no solo no son efectivos, sino que para muchos niños son contraproducentes, y hay algunas escuelas que incluso las piden en las listas de materiales. Y la tercera tiene que ver con otra situación, digamos, que llega a la clínica de padres confundidos porque lo que yo estoy haciendo es distinto de lo que veo en las redes. En relación a lo que preguntaba Gustavo es, ¿qué vamos a hacer
porque entiendo que uno no se puede hacer cargo, pero cuando esta información empieza a circular, empieza a perder control. También me pasó una psicopedagoga que me preguntaba dónde podía comprar un túnel, porque había tomado un taller y la terapista que daba el taller contaba que si el niño ponía en el túnel lo iba a regular, a una psicopedagoga que no tenía ninguna formación de integración sensorial. Entonces, quiero decir públicamente que a mí me preocupa esa información que da vueltas y que llega a gente que no tiene una formación de base para entenderla y que complica los procesos terapéuticos y de la vida de los niños y escolares de los niños que habitan. Hacer el cierre, muchas gracias. Yo lo entendí perfectamente, así que puedo dar el comienzo a esa respuesta que me encantaría. Primero que tenemos los libros abiertos a venta pública, o sea, podrían ir a agarrar un libro de tendones flexores y hacer un protocolo sin ninguna guía, y sería un problema, o sea, y en redes sociales y en Instagram y en Google hay información que no es correcta, que está publicada ya hace mucho tiempo, y los pacientes vienen a consultas preguntando, pero si yo me bajé artículos que dicen que mi mano me va a quedar mal, o sea, hay un montón de cosas que tendríamos que estar analizando que ya están en funcionamiento hace mucho tiempo más. Entonces, esto sería un tema más de análisis en todo lo que hay de venta libre y de recursos que tiene el profesional. Deberíamos ver esto como algo positivo, de que hay profesionales de alta calidad en redes sociales y muy formados y con mucho conocimiento. Eso va a proteger mucho más la información que está de venta libre. Pero bueno, eso es lo que tengo para decir a tu gracia. ¿Puedo responder una cosa más a Flor? Flor, creo que esto es una ronda, así que un poco te devuelvo la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esto que está pasando? Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo. Por supuesto que vos tenés una red social y te apoyo si vos querés difundir ese mensaje y yo llevo a más gente, te apoyo a decir que no podemos llevar a la profesión a la mínima partecita de que un niño regulado es solamente un niño que se mete dentro de un túnel. Creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer todo el tiempo, pero no por eso podemos demonizar la red social. Creo que tenemos que separar. Sí. No, de ninguna manera demonizar. Pero cuando ustedes dicen, por ejemplo, o sea, me parece súper importante que se pueda llegar a lugares donde no estamos llegando. Pero también, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ahora ustedes también están expuestas, como el resto de todo el mundo, a ser investigadas, por ejemplo. O sea, uno puede meterse en una red social, hay creo que 22 investigaciones de cuál es la percepción en YouTube acerca de padres que A, B y C. Entonces uno también puede volver en todas las redes sociales hacia atrás cuál es el contenido y la calidad del contenido de lo que se publicó en tal cuenta social. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que todos exponer públicamente a lo que decimos, sabiendo que nos podemos equivocar. Pero yo creo que demonizar no de ninguna manera. Tenemos que usar, las redes sociales están ahí, o sea, se van a seguir usando. Pero a mí me parece que tiene que quedar claro que todos nosotros estamos expuestos a las redes sociales con lo que publicamos y lo que decimos. Entonces, una crítica constructiva puede ser, Gustavo, en el año 80 publicaste algo, mirá lo que dijiste. O sea, eso es parte de la investigación científica. Y también en ciencia todo se puede medir. Todo. ¿Okay? Hay que encontrar la forma. Eso es un acuerdo internacional también. Entonces, mientras todos estemos de acuerdo que se puede examinar la información de las redes sociales de manera científica y dar una opinión del contenido, la calidad, si realmente está basado en evidencia, yo creo que estamos bien. Sí, otra cosa que me gustaría aportar, por lo menos yo siempre hablo desde mi experiencia, ¿no? Que la red social es una red, como el nombre lo indica, ¿no? Es mucho más que una página a la que podemos entrar googleando algo que nos interesa y recibir información de una manera plana. Una red nos permite vincularnos e intercambiar. Y eso es algo que nos da un poquitito más de poder y que implica muchísima responsabilidad, ¿sí? Pero también me ha pasado de que alguien leyó algo en mi página, por ejemplo, y como es una red, me lo pudo consultar. Y ahí yo tuve la posibilidad de intervenir y de decirle, me parece que deberías hacer una evaluación con determinado profesional. Por ejemplo, con un terapeuta ocupacional formado en integración sensorial. Entonces, si bien tiene algunas situaciones que se nos van de las manos, también tiene otras que nos permiten intervenir adecuadamente, orientar y tal vez modificar
el rumbo del desarrollo de un niño porque logramos que ese niño acceda a un tratamiento en tiempo y forma. Que no lo vamos a dar nosotros, por supuesto, pero sí poder decir, por estas cosas que me contás, yo no tengo idea, no conozco a tu niño, no puedo opinar, pero tal vez sería importante que pudieras hacer una consulta y que la persona que reciba a tu hijo pueda evaluar qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, digo, más allá de los peligros y los riesgos que realmente son reales, ¿sí? Me parece que también es importante rescatar las posibilidades que nos da y es un privilegio, tal vez a una persona que nunca hubiera accedido a determinada información o a la posibilidad de un tratamiento, poder acercarlo un poquitito más. Muchísimas gracias. Chicas, si quieren hacer algún cierre, alguna última reflexión. No, yo de mi parte agradecerles este espacio y estar acá. No hubiese sido posible por las comunicaciones, pero por supuesto que hay mucho para trabajar y puede plantearse un montón de trabajo en equipo y de trabajos de ética y un montón de ayuda a estas redes sociales. O sea, hay mucho por hacer y me parece que hay que construir y que hay que aportar y tratar de no destruir porque si no, no vamos a crecer y eso va a hacer que nos estanquemos porque otros profesionales van a crecer tal vez o otras profesiones con mucho más fuerza. Pero bueno, son miradas, por supuesto, y las compartimos con ustedes con mucho gusto. Muchas gracias. Yo quería sumar nomás a la reflexión, trayendo un poco el lema del Congreso, transitando la terapia ocupacional desde la interdependencia y entendernos interdependientes y en redes de apoyo siempre suma, más cuando las familias tienen acceso a la información, que también es parte de la terapia ocupacional, poder acercar a los cuidadores esa información. Así que muchas gracias por su aporte, muchas gracias por el intercambio, por la mesa y por traer sus experiencias. Y bueno, muchas gracias. Gracias.